Amigos, quisiera compartir con ustedes un episodio curioso. Recientemente se supo que el anciano presidente finalmente dio luz verde al uso de misiles de largo alcance contra Rusia. Esta noticia causó un verdadero revuelo en los medios internacionales y rusos. Y lamentablemente, según lo que informan las publicaciones rusas, estos misiles ya fueron utilizados por primera vez en territorio fronterizo ruso. En este contexto, Dmitry Medvedev respondió de manera contundente y elocuente al occidente. Según sus palabras, personas conocidas en Europa y al otro lado del océano realmente están jugando con fuego. Pensaban que Rusia nunca se atrevería a defender sus intereses con armas en mano, pero se equivocaron y ahora cometen otro error al creer que Rusia no responderá a futuras provocaciones con estos misiles. Están equivocados, afirma Medvedev. Así que prepárense para escuchar reflexiones interesantes del expresidente ruso. Además, compartiré algunas palabras sobre lo que está ocurriendo en torno al conflicto en Europa del Este. Vamos allá, amigos. El occidente ha dado otro paso peligroso al permitir que un país conocido utilice misiles de largo alcance contra Rusia. Esta decisión se convirtió inmediatamente en el detonante de una nueva fase de escalada. La razón es simple: nadie sabe qué objetivos elegirá ese país. ¿Serán objetivos militares o, lo que es aún más peligroso, instalaciones relacionadas con plantas nucleares y la disuasión nuclear? No olvidemos que cualquier ataque a la infraestructura nuclear no solo representa una amenaza para un país, sino un riesgo para toda la humanidad. Un ataque a tales instalaciones podría desencadenar una catástrofe ecológica cuyas consecuencias no se limitarían a las fronteras de Rusia o sus aliados. Esta decisión eleva las apuestas, dejando a Moscú prácticamente sin la posibilidad de limitarse a una respuesta diplomática. La reacción de Rusia no se hizo esperar. El mismo día en que los misiles de largo alcance fueron utilizados por primera vez, Moscú publicó una doctrina nuclear actualizada. El mensaje principal del documento es claro: el umbral para el uso de armas nucleares se ha reducido y las nuevas condiciones para su uso están claramente definidas. Ahora Rusia se reserva el derecho de utilizar armas nucleares no solo en respuesta a un ataque con armas similares, sino también en caso de amenazas a su infraestructura crítica o incluso a la existencia misma del Estado. Este paso es una señal directa para quienes están dispuestos a avivar el conflicto sin pensar en las consecuencias. Como declaró un representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, las decisiones que toman nuestros oponentes son un camino hacia ninguna parte. Rusia está preparada para defender su integridad territorial y su seguridad por todos los medios disponibles, incluidos los más duros. Que nadie dude de la seriedad de nuestras intenciones. La doctrina actualizada no es solo una declaración, sino una advertencia. Rusia deja claro que su tríada nuclear está en plena preparación de combate. Los Sarmat, Avangard y Yars están listos para recibir órdenes. Todos los objetivos ya están programados en los sistemas de las computadoras de los misiles. Moscú recuerda: el tiempo para la diplomacia se acaba cuando se cruzan las líneas rojas. Sin embargo, queda una pregunta: ¿detendrá esta señal a aquellos que continúan escalando el conflicto? La situación se complica con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Muchos en Europa y Estados Unidos temen que, con su llegada, las perspectivas de negociaciones queden sepultadas debido a que la administración saliente decidió intensificar la confrontación con Rusia, haciendo improbable que Putin acepte sentarse a negociar. Además, Trump ya ha demostrado que no es proclive a hacer concesiones. Su retórica dura y enfoque pragmático podrían agravar aún más el enfrentamiento, especialmente si Occidente sigue aumentando el suministro de armas a ese país. El riesgo radica en que las élites políticas de Occidente siguen subestimando la magnitud de las posibles consecuencias. La amenaza de una escalada nuclear deja de ser hipotética para volverse muy real. Incluso el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió recientemente: estamos viendo cómo el mundo avanza rápidamente hacia una nueva guerra fría, pero esta vez las apuestas son mucho más altas. Cualquier error puede llevar a una catástrofe de escala planetaria. Sin embargo, las palabras siguen siendo solo palabras. Las decisiones de ciertos países reflejan lo contrario. En lugar de buscar estabilizar el conflicto, una y otra vez echan leña al fuego. Cabe recordar que Rusia ha demostrado en repetidas ocasiones las capacidades de sus armas estratégicas. Las últimas pruebas de los Sarmat, capaces de llevar ojivas a cualquier punto del mundo, demostraron que el sistema funciona a la perfección. Además, los Poseidón y Burevestnik, armas inequivalentes en el mundo, ya están en servicio activo. Esto no es solo intimidación, es una señal clara. Rusia está lista para cualquier escenario. Para Occidente, esto debería ser un momento de reflexión. Continuar aumentando el apoyo militar a ese país solo acerca
cerca al mundo al punto de no retorno. Pero, por lo que parece, las cabezas calientes en Washington y Bruselas todavía esperan una victoria estratégica sobre Rusia, sin entender que esta victoria podría desencadenar una catástrofe global. La escalada del conflicto lleva a consecuencias irreversibles no solo para Europa, sino para todo el sistema de seguridad mundial. Si Occidente no se detiene, esto podría marcar el inicio del fin de la estabilidad global tal como la conocemos. ¿Habrá alguien lo suficientemente sensato como para detener este peligroso avance? Hasta ahora, las respuestas no son alentadoras. Los políticos en Occidente siguen actuando como si sus decisiones no conllevaran riesgos, pero Rusia ha dejado claro, las bromas han terminado. Ahora, cada nuevo paso en la escalada podría ser el último. ¿Es esto lo que necesita la humanidad? Evidentemente no. Sin embargo, las voces de la razón son silenciadas por la retórica de la fuerza. Solo queda esperar que, en el último momento, alguien sea capaz de frenar esta locura. De lo contrario, el mundo entrará en una era donde cada decisión tendrá consecuencias catastróficas. En este sentido, escuchen lo que dice Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y actual secretario del Consejo de Seguridad, porque es extremadamente interesante. Cito: después de que el polvo levantado por los periódicos occidentales se asentara un poco, quedó claro que, a pesar del evidente propósito propagandístico de las publicaciones, lo que está sucediendo puede tener consecuencias muy serias. Primero, no importa tanto quién ni cuándo tomó la decisión de usar misiles tácticos balísticos y de crucero de largo alcance contra Rusia en las profundidades del territorio, más aún considerando que ya ha habido intentos previos de emplearlos contra nuestro país. Segundo, no importa cuántos misiles tiene el enemigo hoy, tampoco importa que, según los cálculos de nuestros adversarios, su uso no solo debería tener un efecto militar, sino también un impacto informativo. Tercero, no importa que estos misiles no puedan aportar un cambio significativo a las operaciones militares del enemigo. Cuarto, no importa que con estas decisiones, la actual administración de Estados Unidos esté creando deliberadamente una escalada del conflicto que tendrá que resolver el equipo de Trump. Quinto y más importante, lo relevante es lo que dijo el presidente de Rusia el 12 de septiembre. Como resultado, hoy se ha aprobado una nueva versión de los fundamentos de la política estatal de disuasión nuclear. El uso de misiles por parte de la alianza de esta manera puede calificarse como un ataque de los países del bloque contra Rusia. En este caso, surge el derecho a realizar un ataque de represalia con armas de destrucción masiva contra el país conocido y los principales objetivos de la OTAN, donde quiera que se encuentren. Y esto ya sería la Tercera Guerra Mundial. Tal vez el anciano de la administración realmente decidió irse de este mundo de manera espectacular, llevándose consigo a una parte significativa de la humanidad. Algunos dirán que esto es otra advertencia exagerada, pero lo repetiré una vez más. Rusia se toma su tiempo para prepararse, pero cuando actúa, lo hace rápidamente. Mientras tanto, tras la victoria triunfal de Donald Trump en las elecciones de EU, sus declaraciones de que podría poner fin al conflicto en Europa del Este en solo 24 horas han generado una ola de emociones. Algunos lo llaman un brillante estratega, mientras que otros lo califican de populista que juega para la audiencia. Sin embargo, ya comienzan a aparecer los primeros indicios de un posible plan de Trump, lo que lleva a reflexionar sobre si realmente puede cumplir sus promesas. Según filtraciones, el supuesto plan de Trump incluye varios puntos clave. En primer lugar, se propone detener el conflicto a lo largo de la línea actual de contacto, dejando bajo control ruso todos los territorios ya ocupados. En segundo lugar, se sugiere que un contingente europeo sea desplegado en la línea de demarcación para garantizar la seguridad. En tercer lugar, el país conocido renunciaría a unirse a la OTAN, mientras que Europa asumiría la responsabilidad financiera de su reconstrucción. A primera vista, todo parece bien. El conflicto se termina, los europeos se encargan de la reconstrucción y la OTAN deja de ser un obstáculo. Pero analicemos esto desde otro ángulo. Si estas filtraciones reflejan realmente el plan de Trump, surge una pregunta evidente. ¿Cómo convencerá a Rusia y a Europa para que acepten estas condiciones? Para Rusia, mantener los territorios ocupados es el objetivo mínimo, pero ¿estará dispuesta a aceptar la presencia de un contingente europeo? Después de todo, esto sería prácticamente equivalente a la presencia de tropas de la OTAN, aunque bajo otra bandera. Por otro lado, ¿podrá Europa asumir la carga financiera de reconstruir el país conocido, teniendo en cuenta sus propios problemas económicos? El propio Trump ha destacado repetidamente en entrevistas que siempre ha resuelto problemas con Rusia y Europa jugando duro, imponiendo sanciones, subiendo aranceles y obligando a sus oponentes a hacer lo que él quería. Sin embargo, la realidad de Europa del Este es mucho más compleja que los juegos económicos. Aquí están en juego cuestiones de seguridad, integridad territorial y soberanía nacional. Supongamos que Trump realmente proponga este plan. En ese caso, tendrá dos escenarios. O hace concesiones aún más significativas a Putin para obtener el consentimiento de Moscú, o endurece el régimen de sanciones contra Rusia en caso de negativa. Pero, ¿esto podría llevar a la paz en un solo día? Por supuesto que no. Cualquier solución requiere tiempo, negociaciones y compromisos que, según parece, Trump no está dispuesto a hacer. Además, existe la posibilidad de que Trump haga lo que
que ya domina magistralmente, obligar a Europa a financiar la reconstrucción del país conocido mientras él se mantiene al margen. Esto sería beneficioso para Estados Unidos, pero no para Europa, que ya sufre las consecuencias económicas del conflicto. A aquellos que creen que Trump terminará el derramamiento de sangre con una varita mágica, solo cabe enviarles un gran saludo. Su posible plan no es una estrategia de paz, sino un intento de trasladar la responsabilidad a otros. Europa tendría que cargar con un peso aún mayor, mientras que el país conocido quedaría bajo la amenaza de convertirse en un nuevo punto caliente debido a decisiones precipitadas. Trump es un brillante showman y un hábil negociador, pero en política internacional, sus métodos a menudo recuerdan a un mazo utilizado para arreglar un delicado reloj. La paz en Europa del Este no es un espectáculo donde todo se resuelve en 24 horas. Es un complejo entramado de contradicciones que requerirá mucho más esfuerzo del que Trump parece dispuesto a invertir. Así que quienes piensan que Trump es un salvador deben prepararse para la realidad. La paz quizá llegue, pero ¿a qué precio? ¿Y será esa paz lo que imaginan los habitantes del país conocido? Las preguntas quedan abiertas y las promesas no son más que una cortina de humo antes de un nuevo juego político.